You Lady, ¿cómo le ha ido? Cuénteme, ¿cómo les está yendo con la organización? Ah, ya, quedé yo en enviar el itinerario, ¿no es cierto? Ajá, sí, profe, eso fue lo que dijo Eric, que era lo más como que ahorita lo importante. El itinerario. Ya. Ajá, Entonces, súper detallado. yo les envío. Y la otra, súper detallado, ¿a qué se refiere con súper detallado? Eh, eh, o sea, eh, o sea, las horas, por ejemplo, de qué hora a qué hora vamos a estar en tal lugar, de ahí hacia dónde nos dirigimos, todo el recorrido. Desde que Mm, salimos hasta que llegamos allá y desde allá hasta que regresemos. perfecto, perfecto. Ya, no hay problema. Yo ya lo elaboro. Y sí, voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible, ¿no? Bueno, yo le envío directamente a Eric para que él, en el caso de que tenga alguna observación, más bien el definitivo y enviarles para que sea el ingresado. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, no contesta nadie. Eh, Tengo todavía personas que no han hecho la presentación. Eh, bueno, lastimosamente se quedarán sin nota. Más bien traten de hacerlo, traten de hacer su respectiva presentación, porque si no, después al fin del parcial vamos a estar en complicaciones. No olviden también que, mm, que gradualmente o en el transcurso que vayan pasando los días o las clases, la nota gradualmente va a ser inferior, ¿no? Entonces, eh, van a tener una afectación. No es justo para sus otros compañeros que quienes sí presentaron, quienes presentaron a tiempo, no tengan la misma nota ustedes. Sí. Bueno, entonces empecemos. Déjenme prender esta luz. Ok, entonces empezamos. Mm, 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 ¿dónde está? Aquí. Bueno, chicos, hemos hecho un recorrido histórico sobre el barroco. Hemos ido viendo cómo se desarrolló en Italia, cómo se desarrolló en Francia, con sus principales características y sobre todo con sus principales obras. Posteriormente vimos cómo se fue difuminando o discerniendo, perdón, o extendiendo en Europa. Hemos visto con sus principales figuras, cómo se dio en Rusia, en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Francia, en España, en Italia. En esta clase nos vamos a dedicar exclusivamente a ver lo que es la arquitectura barroca española. ¿Por qué dedicarnos a esto y dedicarle una clase a esto? Es por la importancia que tiene la arquitectura barroca española para lo que ya se convierte posteriormente en la arquitectura colonial, es decir, la arquitectura barroca realizada en las colonias españolas, entiéndase como América Latina. Bueno, y adelantándome un poco a lo que sucedió, es que el barroco, si bien es cierto, es un arte interesante, pero la arquitectura colonial para nosotros tiene una real significancia. Es la arquitectura donde realmente se destacan yo diría Quito o la escuela de Quito, o el arte donde realmente se destaca la escuela de Quito, llegando a comparar algunos autores con los renacentistas italianos o con los barrocos italianos, es decir, de la mejor calidad, ¿no? Diría yo que también que nuestros
nuestras esculturas de la arquitectura quiteña y de la escultura quiteña, perdón, de la escuela quiteña, tienen una mayor expresividad de lo que posiblemente lo hicieron en Europa, creo yo. Ese solo es mi bien intencionado criterio nada más. O sea, bueno, siempre uno ama más lo que conoce, ¿no? Y siempre uno ama más lo nuestro, pero creo yo que, por ejemplo, ya yéndonos a la arquitectura colonial o la escuela quiteña, lo de Caspicara, por ejemplo, es increíble, tiene un realce increíble. Em, pero bueno, no solo se da el barroco en Quito o en la Real Audiencia de Quito, sino se dio en lo largo de toda América Latina, teniendo las principales o como países los principales exponentes en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia. También llegó al Brasil a través de Portugal. También es interesantísimo lo que se hizo allá. Eh, y bueno, entonces, previo a esa clase, vamos a hablar sobre la arquitectura barroca española. Uy, se trabó. Igual, chicos, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud de esto, como siempre les digo, no es un monólogo, más bien me van comentando, me van preguntando. Lo importante aquí es que les quede el interés, sobre todo por aprender más o por investigar. Ese es lo principal de esta materia. Eh, Lastimosamente, en este cortísimo tiempo no les voy a poder dar todo lo que les quisiera dar. Voy a tratar de ser lo más sintético siempre por el tiempo, pero sin embargo, si es que en base a sus a sus investigaciones que hicieron, tienen alguna inquietud, por favor, háganmela saber y bueno, si yo no la sé, pues en conjunto la buscamos. Lo importante de esto es que ustedes aprendan, ¿no? Eh, bueno, entonces, la arquitectura barroca española es un estilo, en España la arquitectura barroca es un estilo muy regionalista o especialmente regionalista. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la arquitectura barroca en España se da mucho por regiones, es decir, España, para que lo entendamos de mejor manera, voy a hacer el símil en Ecuador. Eh, si es que estuviéramos hablando de la arquitectura barroca ecuatoriana y dijera que es un estilo muy regionalista, quisiera decir, por ejemplo, que la arquitectura barroca de Pichincha es diferente a la arquitectura barroca del Chimborazo y la arquitectura del Pichincha y del Chimborazo es diferente a la arquitectura barroca de Santo Domingo. O posiblemente que la arquitectura barroca de la sierra es muy diferente a la arquitectura barroca de la costa. Es decir, es regionalista. De hecho, en España podemos distinguir el barroco castellano, por ejemplo, es muy diferente, bueno, no es muy diferente, pero tiene algunas diferencias al barroco de andaluz o al barroco gallego. Eh, y en cada región de España encontramos una arquitectura con diferente personalidad, con una personalidad propia, es decir, con elementos que singularizan a esta arquitectura. En España o la historia le ha catalogado en España o lo ha dividido en tres etapas a la arquitectura barroca, que es la arquitectura o la arquitectura de la primera etapa es en la primera mitad del siglo XVII y que se constituye en el inicio de la arquitectura española. En este primer barroco está muy vinculado a lo que hizo Juan de Herrera en el Escorial, sobre todo, en este, en este grande castillo. No sé si recuerdan cuando vimos el Renacimiento,
lo que hizo en el Escorial. Eh, no sé si recuerdan que esta arquitectura herreriana, que fue la última etapa del periodo español, era una arquitectura más bien muy austera, que no tenía mucho ornamento. Era una arquitectura muy lineal. Entonces, la primera etapa de la arquitectura barroca está muy vinculada o está estrechamente vinculada a este monumento, a este gran palacio que es el Escorial, y a lo que hizo Juan de Herrera. Y también está muy apegada a los ideales de la Contrarreforma, que facilitan esta existencia de este modelo arquitectónico. Recordemos que España es un país muy tradicional, es un país bastante pegado a la fe, bastante católico. Entonces, lo que dictaba la contrarreforma era este cambio de imagen, ¿no? En las iglesias, este cambio de fachada. Y literalmente lo usaron así los españoles, sobre todo por estos ideales de la contrarreforma, ¿sí? Bueno, entonces, las características generales de la arquitectura española son la pervivencia de los modelos esculturialenses, es decir, la austeridad y la sobriedad. Recordemos al Escorial o a la iglesia, el Palacio del Escorial de Juan de Herrera, es muy apegado a esto. Estructuras simples, es decir, ausencia de fachadas curvilíneas, cúpulas fingidas, obras de yeso sostenidas por madera, estos se llaman las encamonadas. Esto es muy típico, estas obras estas cúpulas fingidas. Yo, por ejemplo, fui este fin de semana a la iglesia del Quinche, ya les mando algunas fotos, y es muy típico, es decir, que por debajo parecen cañones o cúpulas, perdón, o bóvedas o cúpulas, y por arriba no hay nada, ¿no? Bueno, el interior son muy decorados, los retablos dorados, pinturas, etcétera. Y lo que les decía, se divide en tres etapas. La primera etapa es la primera mitad del siglo XVI. La segunda etapa son los años centrales del siglo XVI. Y la última etapa es la transición al siglo XVIII. ¿Sí? Pero será a mediados de siglo cuando se empieza a eliminar estos vestigios herrerianos, es decir, lo que les decía, ¿no? Que la primera es muy apegada a lo que hizo Juan de Herrera en, en el Escorial, pero a mediados del siglo empiezan a eliminarse estos vestigios de herrerianos y la ornamentación se empieza a ser más flexible, es decir, empieza a haber más ornamentación en estas iglesias. Eh, y eso se debe a gran medida a la participación de arquitectos polifacéticos que eran arquitectos y al mismo tiempo eran pintores y al mismo tiempo eran escultores. Tenemos ejemplos como Alonso Cano, los, la familia Churigüera, los Rivera, Fernando de Casas Novoa. Es decir, que las formas decorativas alcanzan su mayor apogeo en estas construcciones de los años o a mitades del siglo XVI. Y el barroco se convierte en un elemento muy popular. El barroco disculpen un segundo, pero ¿y tu celular? Te presto el cargador. Perdón, disculpen. Pero el barroco se convierte en algo muy popular, es decir, un elemento que empieza a gustar a las masas, que empieza a fascinar a las masas. Si bien es cierto,
empezó como un elemento que no gustaba, pero a mediados del siglo XVI, perdón, XVII, empieza a gustar mucho. em, Empieza a gustar mucho a las masas. También hay que entender que durante esta parte o durante la segunda parte o los años centrales del barroco, la segunda etapa del barroco español, empieza a promoverse una arquitectura de academia, es decir, ya no es tanto ese elemento empírico, sino más bien ya se empieza a enseñar de una manera un poco más académica. Eh, y esta idea se empieza o se importa de Francia e Italia, que son de una arquitectura más academicista, ¿sí? Bueno, solo para terminar esta introducción, yo diría que el mayor o mejor ejemplo de la arquitectura barroca española es el Palacio Real de Madrid, que ya lo vamos a ver. Más sin embargo, es interesante quedarnos con esto del Palacio Real de Madrid, ya que tiene, el proyecto es tan grande o fue tan grande en ese momento que tiene vestigios de las tres etapas, diría yo, ¿sí? Bueno, la primera mitad del siglo XVII, el primer autor que vamos a ver es Juan Gómez de Mora. Juan Gómez de Mora vive de 1586 a 1648. El estilo de él es un estilo sobrio y geométrico, como lo podemos ver acá. Disculpen, voy a utilizar el lápiz. Es muy geométrico el estilo de él, muy apegado a la arquitectura herreriana, bastante austera. Empiezan a aparecer también estos elementos que son los balcones, que lo vamos a ver muy comúnmente en la arquitectura colonial. Genera también la utilización de pilastras e impostas, división de las superficies en recuadros con claros y oscuros. Utiliza también los pórticos con arcos en las iglesias convexuales, el vestíbulo al exterior y base para el coro en el interior. Genera la utilización en Madrid de ladrillo, granito y chapiteles de pizarra, y también tiene unas preocupaciones urbanísticas. ¿Qué quiere decir con esto de las preocupaciones urbanísticas? Es que Juan de Mora, la idea de él ya empieza a verse un vestigio de imagen urbana, es decir, que todo sea regulado, que todo sea gradual, que no distorsione con el entorno. Una de las principales obras de Juan Gómez de Mora es el Ayuntamiento de Madrid, que es el mejor ejemplo del purismo y la sobriedad vinculado a lo que hizo Juan de Herrera, ¿no? Y al Escorial, a su proyecto El Escorial. Pero a pesar de la aparente austeridad, es decir, de la falta de ornamentación en las fachadas, Juan Gómez de Mora apunta hacia una nueva estética. Empieza como ya lo vimos en el Escorial, empieza a apuntar hacia unas fachadas más largas o más alargadas. Recordemos que en el gótico y en el renacimiento, la idea de las fachadas era hacerlo más bien verticales, con el único fin de llegar al cielo, de tocar a Dios, de estar más cerca de Dios. Pero en cambio en el barroco, la idea aquí es de la monumentalidad. Empiezan a ser fachadas más alargadas, porque eran más monumentales, ¿sí? Otro proyecto de Juan Gómez de Mora es la cárcel de Corte de Madrid, que actualmente es del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh,
acá, bueno, él supuso como un hito arquitectónico esto de la penitenciaría, ¿no? O de la cárcel de Madrid. Aquí él tuvo algunos elementos nuevos, o esto fue creado bajo una nueva teoría penalista, bajo una nueva teoría penitenciaria, eh, sobre todo porque era una construcción que debía tener, al mismo tiempo, debía tener ingreso de aire, debía tener luz y sobre todo debía tener seguridad. Entonces, en este proyecto, eh, como vamos a ver en los otros proyectos, donde hay una excesiva, o no diría excesiva, donde hay una abundancia de ventanales, en este proyecto no. O sea, es muy bien pensado el uso de ventanales justamente para que exista un intercambio de aire, es decir, aire que entra, aire que sale y una iluminación suficiente. Es tanto así que deja de ser esta construcción, deja de ser una cárcel y actualmente es del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Y bueno, y sobre todo la construcción, como les decía, debía tener ingreso de aire y de luz y, todo, y sobre todo seguridad. Sobre todo por lo que albergaba prisioneros, ¿no? Porque albergaba a personas también encargadas de administrar justicia y a la vez que tenía que ser segura, tenía que ser cómoda. Bueno, este es otro proyecto, esta es la Plaza Mayor de Madrid. eh, bueno, el proyecto de la Plaza Mayor y del ayuntamiento no se alejan mucho el ayuntamiento y la Plaza Mayor, no se alejan mucho del recuerdo herreriano, ¿no? Del Escorial. Más bien son muy similares, son proyectos. Sí, Alejandra, Ya, pues. Alejandra, ok. Bueno, entonces no se alejan mucho del recuerdo herreriano, ¿no? Del Escorial. Más bien son muy apegados, pero sin embargo tienen una gran significancia. Si podemos ver este proyecto mantiene un ritmo constante, es decir, tiene una composición muy interesante. Se generan estos vanos o estos arcos de medio punto para los ingresos. Se genera esta suerte de columnatas en planta baja. Sí. El siguiente proyecto que vamos a ver de Juan Gómez de Mora es la Clerencia Salamanca. La Clerencia es un edificio antiguo. Inicialmente es construido como una iglesia de la Compañía de Jesús. Perdón, es una iglesia y un convento, me parece, o un claustro. Pero posteriormente pasa a ser un colegio real, me parece, que pasa a ser un colegio real. Y bueno, su fachada está dividida en tres cuerpos, como lo podemos ver. El cuerpo central es el ingreso, que hace alusión a lo que ya hemos visto en el barroco, hacia se me fue el nombre, hacia un retablo principal de una iglesia. Hace mucha alusión a esto. Y bueno, acá la altura es lo importante, ¿no? La significancia de esto es la altura. La altura es lo importante, es una arquitectura muy monumental. Y
es es un proyecto que se asemeja también mucho a la arquitectura herreriana, es decir, un proyecto bastante austero, no tiene mucha ornamentación. Bueno, sí tiene bastante ornamentación, pero en comparación de la siguiente etapa del barroco no es tan ornamental, ¿no? El siguiente autor que vamos a ver es Alberto de la Madre de Dios. Este arquitecto, me olvidé de decirles que Juan Gómez de Mora, adicional a ser arquitecto, también era escultor, ¿no? O sea, o sabía el oficio de escultor. Bueno, Alberto de la Madre de Dios fue un arquitecto real muy vinculado a la Compañía de Jesús. Su principal proyecto es el Monasterio de la Encarnación de Madrid de 1612. Su primera participación documentada, bueno, este arquitecto les cuento que, como anécdota, hay varios proyectos de este arquitecto, pero él era un fray, él era arquitecto y era un fray también. Eh, y muchos proyectos de él fueron atribuidos a otros arquitectos. Posteriormente se descubrieron algunos escritos, algunas cosas en el convento de de las Carmelitas o algo así. Yo, hija, espera un momentito. Tan rápido. Solo te quiero enseñar una más. Entonces, como les decía, algunos proyectos fueron atribuidos a otros arquitectos, pero con el transcurso del tiempo se descubrieron algunos escritos que denotaban que ciertos proyectos eran de este arquitecto, y sobre todo por el estilo único que él brindaba a sus proyectos. Alberto de la Madre de Dios, eso era mi hija. Eh, Tiene o evidencia su participación, Que venga ya. evidencia su participación en varios conventos, ¿no? Bueno, el siguiente autor que vamos a ver es Alonso de Carbonell. Él construía mucho con ladrillo y generado o hizo las torres con chapiteles de pizarra de influencia flamenca. ¿Qué es esto de la influencia flamenca? Es la forma, ¿no? Es la forma de las torres que él presentaba. Este es el Palacio del Buen Retiro en Madrid. Bueno, si se nos da todo y podemos venir acá a Quito, les mostraría el seminario mayor aquí en Quito, que es bastante similar a esto, ¿no? Es súper similar a esto. La fachada es súper similar a esto. Bueno, Alonso de Carbonell es una de las figuras más reconocidas del barroco de la primera etapa, del barroco español de la primera etapa. El Palacio del Buen Retiro es un palacio justo que era una casona, digamos, una casona gigante que tenía algunos elementos, salones de baile, y se convierte en un elemento muy interesante de expresión barroca. Alonso de Carbonell es hijo de un carpintero y como aprendiz de su padre, eh, él empieza a trabajar mucho en escultura y gradualmente se fue ganando gradualmente proyectos de mayor significancia. Adicional a esto, Carbonell, como les decía, que estos arquitectos de esta época eran polifacéticos. Carbonell también era un tratadista.
y también trabajó con algunos otros escultores como Antonio de Herrera, que era, eh, que era pariente de, se me fue el nombre, bueno, o venía de una generación de varios escultores y tenía unos lazos familiares bastante fuertes con Antonio de Herrera, quien le ayudó en varios de sus proyectos y le daba varias ideas o varias directrices como para poder hacer estas fachadas mucho más, no tan cargadas de ornamentos, pero sí mucho más delicadas, diría yo, mucho más texturizadas, como lo podemos ver. El siguiente autor es Francisco Bautista. Eh, Él hace la iglesia de San Isidro en Madrid de 1620 a 1664. Francisco Bautista nace en 1592 y muere en 1679, cuando la disciplina herreriana empieza ya a aflojarse, a estar en sus últimos años. Y él empieza ya la introducción de nuevas disposiciones, nuevas formas, nuevos ornamentos que encajan más ya con el estilo barroco. Sin embargo, su arquitectura es muy majestuosa, tanto en interiores como en exteriores, y le gustan los órdenes gigantes. Ya vamos a ver de esta misma iglesia de San Isidro, las torres que tienen aquí al ingreso, ¿no? Son unos órdenes gigantes, son unas torres gigantes. Bueno, y él supo modelar el espacio y lograr nuevas sensaciones, ¿no? La planta es inspirada, o esta planta es inspirada en el Jesús y en el San Andrés de Mantua. Es una nave y capillas alternando anchas y estrechas. Sí, esta es una nave principal y estas son las estrechas. Esta es la famosa cúpula encamonada. O sea, si nosotros la vemos, aquí es desde abajo es una cúpula, pero desde arriba no sé, es algo falso, ¿no? Y bueno, y la fachada es de orden colosal, como les decía. Aquí lo vamos a ver, ¿no? La Catedral de San Isidro obedece a una tipología clásica. Es una tipología clásica de la típica iglesia contrarreformista. Una nave con capillas, crucero con una gran cúpula. Se utilizó aquí mucho el orden dórico, si lo podemos ver. Son columnas no tan adornadas, más bien son columnas lisas, pero gigantes, ¿no? Bueno, la segunda mitad del siglo XVII se caracteriza sobre todo por el gusto por las formas cada vez más ricas, es decir, más adornadas, el enriquecimiento de la decoración con elementos naturistas, es decir, hojas, plantas, son elementos naturistas, y la movilidad en la fachada, es decir, metidos, salidos, es decir, una fachada más dinámica, ya no solo lineal. Las plantas también son sencillas y hay mayores libertades en los alzados, en volúmenes y siluetas. También hay la aparición en levante de la columna salomónica, ¿no? Bueno, y el primer autor que vamos a ver es Alonso Cano. Esta es la fachada de la Catedral de Granada de 1667. Es un rehundido de tres grandes arcos. Esto nos da unos claros oscuros, ¿no? Este es el rehundido de tres grandes arcos. Esto es el rehundido. Tampoco se pierde esta fachada de ingreso que se asimila a un retablo, ¿no? Bueno, Alonso de Cano
era más conocido como escultor y pintor. Fue también un excelente arquitecto que provocó una verdadera revolución en la arquitectura española, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII. Él intenta eliminar este lenguaje de los órdenes clásicos, buscando formas más abstractas, buscando estas formas que asemejan bastante a la arquitectura o al barroco italiano, ¿no? Con estos claros oscuros, con estos elementos que se podría decir que son cóncavos convexos, ¿sí? Es decir, una arquitectura más dinámica. Y la obra arquitectónica de Alonso Cano, la más importante, diría yo, es la Catedral de Granada, es esta catedral. eh, y emprendió la tarea de cerrar el espacio renacentista que estaba creado en esta catedral. Como yo les decía, estas iglesias se construían a lo largo de 150 años, pasaban por varios arquitectos. Esta iglesia me parece que empieza a construir o que construye Diego de Siloé, y él lo piensa como una arquitectura gótica, renacentista, o él imagina esta arquitectura como una arquitectura gótica, renacentista, pero más bien Alonso Cano lo que crea es, o trata de crear es una fachada barroca de segunda etapa. Y lo que Cano quiso resaltar es el contraste entre el exterior y el interior, oponiendo una gran fachada de retablo en el medio, ¿no? Bueno, el siguiente autor que vamos a ver, uy, ¿qué pasó? Es Manuel y José del Olmo. Y aquí cabe aclarar algo. Bueno, yo el primer periodo y el segundo periodo los voy a presentar de forma muy corta. Hay muchísimos más actores en estas dos etapas, que bueno, yo traje los de mayor significancia, los de mayor resalte. Eh, pero me voy a detener más en la tercera etapa, en la transición al siglo XVIII. Pero si bien es cierto, en la transición del siglo XVIII se empieza a ver ya una forma de generación de empresas constructoras. Lo digo así porque aquí, por ejemplo, bueno, en la tercera etapa vienen los hermanos Churigüera, bueno, y algunos otros personajes que empiezan a trabajar en conjunto, sobre todo con una relación familiar. También está Manuel y José del Olmo. Eh, Disculpen, justo estaba conversando con el arquitecto Gavilanes para ver si es que hacemos la visita. Carlos, dame un ratito, estoy en clases, te damos en un ratito, porfa. Ok, Te damos luego. Chau, chau. ok. Dame un ratito. Bueno, entonces, como les decía, aquí empiezan a trabajar Manuel y José del Olmo, que eran dos hermanos. Manuel era el hermano mayor y José era el hermano menor. Y ellos hacen la iglesia de los Comendadores de Santiago en Madrid, que es una iglesia con planta de cruz griega y brazos acabados en hexaedras, ¿no? Y bueno, Ya, Manuel y José del Olmo, sobre todo José del Olmo, bueno, ambos fueron arquitectos españoles,
que tenían un estilo que englobaba, que se englobaba dentro del barroco, aunque era un estilo muy singular. Eh, su éxito estuvo en esta iglesia de los Comendadores de Santiago, pero inicialmente ellos trabajaban como aparejadores, ¿no? Como maestros de obra, y posteriormente empezaron a darles mayores encargos o encargos con mayor significancia. Bueno, ya, la siguiente mitad de la exposición hace referencia a la transición hacia el siglo XVIII. Lo que yo les decía, bueno, aquí en la transición hacia el siglo XVIII existe o se habla ya de un proceso de activación de empresas constructivas o constructoras, sobre todo los hermanos Churigüera, que empiezan a trabajar, sobre todo, bueno, trabajan en Salamanca, pero empiezan a trabajar por otros lugares, empiezan a tener varias obras a la vez. Es muy difícil distinguir cuál iglesia o cuál, perdón, o cuál obra es de cierta persona, porque ellos lo empiezan a trabajar en conjunto, ¿no? Y también la otra característica de la última etapa del barroco español, de la transición hacia el siglo XVIII, es la culminación del barroquismo español. Esta es la última etapa del barroquismo español. No sé si chicos aquí hacemos un pequeño paréntesis para que puedan ir a tomar agüita, a ir al baño si es que desean. Y nos veremos en ¿les parece? A las 7 de la noche, es decir, en 7 minutos, por favor. Chicos, el que esté ahí, confírmeme, por favor. Sí, Arque, vayan. Sí, O- no se Ok. preocupe. A las 8 entonces. A las 7, perdón, a las 7.
Bueno, chicos, continuemos. Disculpen que tenga que haber hecho ese corte. Estoy de padre y madre en estas ocasiones y se me complica. Bueno, entonces, como les decía, la última etapa del barroco español es la transición hacia el siglo XVIII. Esto es, o se da como característica principal, se da el proceso de activación de las empresas constructoras o constructivas, y también esta es la última etapa o la culminación del barroquismo español. Como les decía, uno de los más o de los mayores exponentes son esta familia, los Churigüera o los Churiguera, que es una familia de arquitectos que se convirtieron en el estandarte del barroco español. Eh, Frecuentemente, varios de ellos o varios familiares o varios hermanos trabajaban en la misma obra, por lo que resultaba muy difícil precisar de qué obra o a qué obra pertenecía cada persona. La figura principal de los Churigüera era José de Churigüera o José Churigüera, que es el más reconocido, es el creador del tipo de retablo más característico del barroco, el retablo o más conocido como el retablo castellano, donde se impone el orden único y la columna salomónica, ¿no? Esa columna que es en espiral. Bueno, el mejor ejemplo de este retablo es el, el retablo de la iglesia de San Esteban de Salamanca, donde se utiliza columnas salomónicas gigantescas, es decir, bastante grandes y altamente decoradas, con un ritmo dinámico y formas curvadas. Eh, José de Churigüera tenía varios hermanos, eh, y con su hermano Joaquín en Salamanca realizan el colegio de Calatrava. Eh, bueno, Alberto me parece que es el creador de la Plaza Mayor de Salamanca. Perdón, Alberto es el creador de la Plaza Mayor de Salamanca, pero Joaquín es el creador se me fue, dentro de la Plaza Mayor de estos grandes arcos, ¿no? O sea, él es el que propone estos grandes arcos. Bueno, otro exponente es Teodoro Ardenmans. Eh, él es el promotor del Palacio de la Granja de Segovia, más conocido como el Palacio Real de la Granja de Ildefonso, que es una de las residencias de la familia real española, y está situada en la localidad segoviana, más o menos a unos 80 kilómetros de Madrid. Actualmente este proyecto está gestionado eh, por el, por el, por el Ministerio de Patrimonio Nacional, me parece que se llama, pero es abierto al público y se puede ver en su interior que es bastante sobrio, utiliza mucho o es altamente decorado. Aquí podemos verlo. El Palacio de la Granja Segovia, un tono más íntimo y reservado, maravillosos jardines, trazados geométricos francés y Parque Natural inglés. Se realiza la fachada eh, la gran fachada del palacio, ¿no? Es bastante apegado a lo que es Versalles, este palacio. Es bastante similar, por así decirlo. Sobre todo también en el uso de los jardines o del paisajismo. El siguiente autor que vamos a ver es Pedro de Rivera.
Eh, Pedro de Rivera nace en 1683 y muere en 1742. Tenía una fuerte personalidad, una imaginación desbordada. Los elementos característicos era el grueso baquetón quebrado y es el arquitecto municipal de Madrid. Este es el puente de Toledo en Madrid. Y bueno, Rivera recoge todos los elementos ornamentales del vocabulario churigüesco, ¿no? Churigüeresco. Eh, Utiliza estos elementos muy, o altamente decorados dentro de sus proyectos. Él no se limita solo a los aspectos decorativos, sino también tiene un gran sentido del espacio y sobre todo de las estructuras. Eh, Pedro de Rivera realiza varias fachadas de algunos lugares en Madrid y sitúa siempre sobre el portal, o es decir, en el centro de la fachada, siempre utiliza líneas sobrias que hace un alarde decorativo eh, y de su capacidad creativa, ¿no? Bueno, el siguiente autor que vamos a ver es Narciso Tomé. Narciso Tomé es el autor de grandes obras destacadas, como el transparente de la Catedral de Toledo, que es este, que es una obra escenográfica de arquitectura, escultura y pintura. Es decir, aquí están mezcladas los tres artes plásticas, que es la arquitectura, la escultura y pintura, eh, y quedan integradas en un solo lenguaje expresivo, ¿no? Que se mezclan con total fantasía a través de sus diversos materiales. Se utiliza como material acá el mármol, el bronce, y se puede denotar, ¿no?, la importancia de la luz y la riqueza de los materiales. El siguiente autor que vamos a ver es Jaime Bort. Él hace la fachada de la Catedral de Murcia. Esta fachada tiene una concepción cóncava y ordenación pre-neoclásica, y tiene elementos decorativos ya del rococó, sobre todo en cuestiones de color, ¿no? Jaime Bort es un arquitecto español de Castellón, y frecuentemente se dice también que más que arquitecto era un escultor, ya que sus obras arquitectónicas tienen mucho de escultura. Pero ¿quién era realmente escultor? Era su hermano Vicente, con quien trabajaba en estrecha colaboración. Bueno, ambos eran escultores, pero quien hacía o mayormente las veces de escultor era su hermano. Por eso se habla sobre todo de la creación de empresas constructivas o constructoras, ¿no? El siguiente autor que vamos a ver es Corrado Rudolfo, o Conrado Rudolfo también. Se lo puede encontrar como Conrado Rudolfo. Él hace la fachada de la Catedral de Valencia de 1703. Conrado Rudolfo es de origen alemán, tiene mucha influencia de Borromini, sobre todo por la forma de la fachada cóncava y, y la planta de la fachada cóncava, ¿no? Eh, la fachada de la Catedral de Valencia, eh, Conrado Rudolfo trabaja también con Francisco Vergara, es decir, se asocian entre los dos para crear este proyecto.
Y la arquitectura barroca española genera una de sus mayores expresiones en este proyecto, ya que Conrado Rudolfo trae mucho esta influencia de Borromini, lo que hace en la iglesia en San Carlos de las Cuatro Fuentes, lo trata de replicar acá, ¿no? Sobre todo como podemos ver la fachada. San Carlos es así, digamos, la fachada. Pero este es, al ser esquinada, es más bien se acentúa más bien la imagen ahí. Y bueno, el siguiente autor que vamos a ver es Leonardo de Figueroa. Él hace la iglesia de San Luis de Sevilla. Es una planta centralizada, columnas salomónicas y el uso de ladrillo y de cerámica. Leonardo de Figueroa es la figura clave de la arquitectura andaluza, o una figura clave en Andalucía. Él hace, entre otros proyectos de esta iglesia de San Luis de Sevilla, y también el Colegio de San Telmo, que son sus mejores aportaciones. Eh, Cuenta con varios proyectos generados y se considera o su obra maestra el Colegio de San Luis de Sevilla. eh, y en la planta tiene algunos elementos semicirculares eh, que imitan a la iglesia de San Inés de la Plaza en Roma, ¿no? Santa Inés en Roma, a la iglesia de Santa Inés en Roma. Francisco Hurtado Izquierdo es otro de los autores. Francisco Hurtado Izquierdo genera o crea el santuario de la Cartuja de Granada de 1727 a 1764, que es realizado en yeso. Francisco Hurtado Izquierdo fue uno de los artistas más destacados del barroco español. Fue maestro mayor y gradualmente fue ganándose encargos y termina siendo arquitecto. Eh, una de las obras emblemáticas de él es esta de las Cartujas de Granada o el Sagrario de la Cartuja en Granada. Y él renova el lenguaje barroco eh, cordobés y granadino en sus edificios y hace patente el gusto por las plantas centrales y hace gala de un dominio de combinación de materiales, ¿no? Como podemos ver aquí. Estos retablos seguramente son en madera, seguramente también en yeso, seguramente también en mármol. Posiblemente solo sean revestidos y por detrás tengan una estructura en ladrillo. Utiliza más bien de forma muy interesante el ingreso de la luz, generando ambientes muy ilusorios, muy vibrantes, ¿no? También tiene una predilección por el uso de la columna salomónica eh, y también la columna corintia. El siguiente autor que vamos a ver es Vicente Acero, que hace la Catedral de Cádiz de 1722. Esta es la última catedral española y es inspirada en la Catedral de Granada. Como vemos, Vicente Acero aquí cambia bastante la tipología. Las torres ya no son centrales, sino más bien son esquinadas, ¿no? Le da una mayor movilidad a la fachada, le da una connotación diferente. Y Vicente Acero, Vicente Acero y Arrebo se llamaba este arquitecto, fue nombrado como director de obra y empieza a tener problemas con el Cabildo de Cádiz o empieza a tener diferencias en criterios, sobre todo
por la separación de las torres, por lo que inicialmente fue abandonado este proyecto y posteriormente fue modificado. Y él lo que intenta en este segundo proyecto, por así decirlo, es armonizar lo tradicional y lo moderno en ese contexto, ¿no? En ese tiempo. Y empieza a adoptar estas formas atrevidas, ¿no? O sea, seguramente no se habla sobre el primer proyecto, pero seguramente tal vez el anterior proyecto, las torres las tenía más separadas, no sé, o el portón de ingreso era un poco más pequeño, no lo sé, pero empieza a utilizar estas formas muy atrevidas, ¿no? El antepenúltimo arquitecto, porque me parece que es el antepenúltimo, ya vemos dos más y terminaríamos la clase, pero este es el antepenúltimo, es el mayor exponente de la arquitectura barroca española, que es Fernando Casas Novoa, o Fernando de Casas y Novoa, o Fernando de Casas Novoa, o sea, pero es Fernando Casas Novoa. Él crea la fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela entre 1739 y 1750. La fachada telón que envuelve el pórtico medieval y cierra la plaza. Fernando de Casas Novoa es el mayor exponente de la arquitectura barroca española, pero también, pero sobre todo es el mayor exponente del barroco gallego, de esta parte en Galicia, que, que es una de las fachadas más representativas y más reconocidas del mundo barroco. Y cabe indicar que se desenvuelve esta fachada en varios planos sucesivos, ¿no? Aquí tenemos un plano, aquí tenemos otro plano, aquí tenemos otro plano, aquí tenemos otros planos y aquí otros planos. Y que hace que que hace que las torres se queden atrás mientras se avance el cuerpo central, que es concebido como un gran retablo, ¿no? Este cuerpo central. Básicamente es un retablo. Y los elementos arquitectónicos y la escultura se conjugan en una sola unidad. O sea, todos estos elementos son muy escultóricos, pero la arquitectura y la escultura se conjugan, ¿no? Como lo podemos ver. El penúltimo arquitecto, me parece que es el penúltimo, es Filippo Juvara o Felipe Juvará. Este es un arquitecto italiano, eh, es de origen italiano. eh, bueno, es un arquitecto italiano traído por Felipe V. Él hace el Palacio Real de Madrid. Este es el proyecto más grande, o sea, el más interesante de todo el barroco español. El Palacio Real de Madrid entre 1735. Este proyecto se crea posterior a un incendio de Alcázar Real en 1734. El proyecto es inspirado en motivos de Bernini y de Versalles. Es terminado por Sacchetti y es de arquitectura palaciega, el centro de la ciudad. Es de arquitectura palaciega que está en el centro de la ciudad. Es una excepción, ¿no? Porque la arquitectura palaciega generalmente se creaba en las periferias. Bueno, Jubara es un arquitecto que viene de una familia de orfebres y grabadores, que después de algunos años de aprendizaje de la técnica con su familia en Sicilia, se, se va a Roma o se traslada a Roma, donde se conoce con Felipe V de España. Y Felipe V de España le lleva a Madrid, a España, donde empieza a generar varios proyectos.
Y bueno, Juvara no pudo ver este proyecto culminado porque muere de una manera extraña e inesperada, pero deja muy claro cómo tiene que ser el proyecto y es terminado por Sacchetti, ¿no? Este es el proyecto, o sea, esta es la parte frontal y esta es la plaza y este es la parte posterior. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del jefe de Estado de España, ¿no? De los reyes de España. No obstante, es tan grande este palacio, es gigante, es más grande que Versalles, es mucho más grande que Versalles, que los reyes de España más bien decidieron trasladarse al Palacio de la Zarzuela, que es otro palacio increíble. Y este Palacio Real de Madrid es utilizado solo para ceremonias importantes y actos solemnes, ¿no? Tiene más o menos una extensión de como unos 130.000 metros cuadrados, es decir, el doble del Palacio de Versalles. Es mucho más grande que Versalles. Y es el palacio más grande en la Europa occidental, es decir, desde Alemania hasta Portugal es el palacio más grande, porque en la Europa oriental sí hay palacios, en Rusia hay palacios más grandes, y es uno de los palacios más grandes del mundo, ¿no? Y actualmente alberga valioso patrimonio histórico de España, tiene colecciones de pintura, escultura, tapicería, de varias cosas. Y tiene varias salas de estado, ya lo vamos a ver en planta más bien. Sí, aquí podemos ver cuál es la programación de todo el palacio. Y en la dictadura de Franco, este fue conocido como el Palacio de Oriente, porque al occidente de la ciudad había otro palacio. Entonces, si algún momento lo buscan también o lo encuentran, también lo van a conocer o lo van a encontrar como el Palacio de Oriente en España. Bueno, el último, creo que este sí es el último, es Francesco Sabatini o Francisco Sabatini, también es un arquitecto italiano llevado a Madrid eh, por Carlos III. Bueno, es Francesco Sabatini, pero en Italia era Francisco Sabatini. Él crea el Palacio de Aranjuez en Madrid, realiza la ampliación del palacio y lleva a cabo la urbanización de todo el pueblo, ¿no? Sabatini nace en Nápoles y se forma como arquitecto e ingeniero militar. Por su formación de ingeniero, a Sabatini inicialmente no le, no le, no le, o le estigmatizaron como que no tenía un carácter propio, un estilo propio. Y decían que más bien eran estilos copiados de otros arquitectos, pero bueno, en definitiva, no fue así, ¿no? Lo estigmatizaron simplemente por su formación de ingeniero militar. Pero sin embargo, él empieza a imprimir un nuevo orden compositivo arquitectónico. Eh, los trabajos que hizo Sabatini eh, tienen una gran sobriedad y están apegados mucho a los elementos clásicos griegos, como lo podemos ver, ya lo vamos a ver en el siguiente, que se lo ve de mejor manera. Esta es la Plaza de Armería, que es una plaza en Madrid, o Plaza Armería o la Plaza de las Armas.
de armas, perdón. Que es generada eh, o que se construye con arcos conocidos como de medio punto y que generan este estilo de terraza, ¿no? Bueno, estos son los jardines de Sabatini. También le sustituye Sacchetti en la construcción del Palacio Real. Perdón, sustituye a Sacchetti en la construcción del Palacio Real. Y los jardines anexos al Palacio Real de Madrid, y es un estilo geométrico francés, ¿no? Estos jardines fueron construidos en la década de 1930 tras la proclamación de la Segunda República, el lugar donde se ocupaban las caballerizas. Este es atrás del, del Palacio de Madrid, ¿no? Bueno, y la última, no es más bien obra, es la Puerta de Alcalá, que es una de las 5 puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid y se encuentra en el centro de la ciudad, o actualmente el centro de la ciudad. Y esta es una de las puertas de la Independencia, ¿no? Este es también cerca al Palacio de Madrid. Y hace significancia del gran valor barroco, del barroco español. Por eso lo traje. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si es que a alguno le gustaría exponer. Todavía tenemos un pequeño tiempo. No sé, les escucho. No, arquitecto, todo claro. Interesante la clase. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, no sé si alguien quiere exponer, si está con los ánimos de exponer. Les pido, no se queden sin la nota. Traten de tener su nota, por favor. Bueno, chicos. Bueno, si no hay nadie, todavía tenemos tiempo. Como les digo, gradualmente la nota va a ir bajando. Es decir, la primera vez fue sobre 10, la segunda será sobre 9, la tercera sobre 8 y así sucesivamente. La recomendación es no se queden sin nota. Pero bueno, si nadie desea exponer, ya pues, ni modo. Les mando un abrazo y que nos veríamos el día sábado, chicos. Cuídense mucho. Un Ok, abrazo. arquitecto, pues.